Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia y os hablo un día más desde Murcia, desde España. Hoy vengo a compartir acerca del tema de los apáticos. Las personas apáticas son personas que ya han sido apagadas, personas que han sido depredadas emocionalmente, psicológicamente por las personas narcisistas o psicopáticas y que no han vuelto a encender su lámpara, que no han vuelto a ser de condición, digamos, empática o de condición benigna, sino que ya dependen fuertemente de las personas narcisistas, psicopáticas. Les duele mucho su rechazo, su desaprobación de este tipo de personas. Es como si fuesen fuertemente adictos a personalidades así. Y sin embargo, quizás a personas que sí que las han querido ayudar, que sí que son empáticas, las desprecian, las humillan o hacen de las conductas que reciben de los narcisistas, ellos como pulgas narcisistas que quedan en ellos y que no han procedido a limpiarse, empiezan a usarlas con las personas empáticas, personas más humildes, personas que no son de condición narcisista o psicopática. Y tenemos unas palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 13, que dice: la sal de la tierra. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hollada es pisoteada, maltratada, porque no sirve para nada más. Escuché una vez a una persona narcisista, de una persona que ya estaba entrando en esa condición de apatía hacia la vida, hacia las personas, que solo se sentía viva con la aprobación de su narcisista o de su pareja, pues otra persona narcisista la llamaba: ella ya solo queda o es como un despojo. Y esto no quiero decir que sea literalmente así, pero es verdad que los narcisistas y los psicópatas destruyen la autoestima, destruyen muchas cosas benignas, buenas de las personas, y digamos que cada vez va quedando menos de lo que era esa persona y se va volviendo a una condición apática. También dice Mateo 5, versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos mucho que, digamos que las personas apagadas, personas que tienen mucha más tendencia a la codependencia, que se aferran a una relación disfuncional donde creen que necesitan dar todo por esa persona narcisista, que es como otra forma de egoísmo, donde quieren ser necesitados, quieren hacer todo por esa persona y luego se sienten insatisfechos y se sienten mal porque nunca llega esa aprobación, esa gratitud de parte de la persona narcisista y psicópata. Y van quedando en esta condición, quitan esa sal, ese sabor de esa dulzura y se vuelven a la amargura, quitan esa luz y empiezan a entrar en las tinieblas, no quitan esas pulgas narcisistas que han recibido y comienzan a actuar con formas narcisistas, comienzan a comportarse de esta manera con otros que son empáticos o que son más humildes. De hecho, estas personas suelen ser bastante los monos voladores de las personas narcisistas, suelen ser como servidores fieles, tienen una lealtad férrea a su maltratador, ¿no? Como ese dicho que hay, que muerden la mano del que los quiere ayudar y se agachan, ¿no?, a acariciar la bota que los patea, que les hace daño. Y es porque tienen ese fuerte enganche, esa adicción, ese vínculo traumático, no solo con una persona así, sino con todas las personas de ese tipo. Se van a comportar un poco de ese modo, como muy sumisos, pero sin embargo con otras personas proceden a hacer de sus condiciones narcisistas o a descargar el abuso que viven a manos de su pareja narcisista o de un
o de una persona narcisista proceden a descargar sus frustraciones, se vuelven pasivo-agresivos y empiezan a hacerlo con los de fuera o en el trabajo. He visto personas que tienen una pareja narcisista y en casa se someten, agachan la cabeza, y luego en el trabajo son de la misma condición que reciben de su pareja narcisista y se comportan así, pues, o con sus empleados, si son el encargado o si son el jefe, o si tienen algún cargo, empiezan a tratar mal a los del trabajo o a cierto familiar o a cierta amistad que pueda ser más de una condición empática, una condición humilde. Y es que así dice Proverbios 16, 19, dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Estas personas tú las ves que siempre están defendiendo al agresor, que siempre están defendiendo al abusador, que viven una férrea negación de la realidad, de la verdad, que porque no haya conflicto y porque haya paz, tú cállate y no digas nada contra el abusador, contra el agresor, porque entonces eres tú el malo, eres tú el conflictivo. Tú no puedes decir nada, sino que le debes respeto a tu padre narcisista o a quien sea, ¿no? Esto lo hacen, por ejemplo, madres o padres apáticos que han sido apagados por su pareja. Luego, con sus hijos, demandan una obediencia, un respeto súper fuerte, lo que es al padre o a la madre que es narcisista o psicópata. Tú cállate, tú no tienes que decir nada, tú no le contestes a tu padre. Y realmente quizá está sucediendo algo que es muy injusto, o un maltrato, o gritos, o situaciones que son castigos desmedidos, y el padre o madre apática, en vez de defender a sus hijos, defiende al agresor, o incluso peor, como está bastante envenenado con el maltrato de su pareja, todo ese veneno y esa frustración la descarga en los hijos. Y esto es un tema que también quería hablar, porque ahí es donde entra esa situación en la que se vuelven un poquito complementarios, se vuelven un poquito habilitadores de estas conductas y no entorpecen la mala conducta de su pareja o de la persona que sea. Y para mí esto es como entrar en una complicidad. Recuerdo que cuando estuve con una pareja narcisista, solamente dijo algo malo en contra de un cuñado mío y ni siquiera yo tenía una súper buena relación con ese cuñado, porque más bien era apático y siempre descargaba toda su frustración que vivía a mano de su mujer con los demás, pero aún así mi pareja narcisista se metió con él y yo protesté, no dejé que se metiese con los míos y se quedó andando solo en el monte y me fui. Eso es lealtad a lo que tú amas, a lo que tú quieres. Y las personas apáticas no harán eso, no tienen una visión justa, no hacen como humillar al espíritu con los humildes, sino que reparten todo lo que tienen, aunque ya no les quede casi nada, ¿no? Repartir despojos con los soberbios, con el soberbio, con el que los maltrata, con el que les hace mal. Y es una situación, y esto puede hacer referencia a cuando Cristo dijo: habrá tanta maldad en el mundo que el amor de muchos se enfriará. Estas personas se enfrían, se apagan, se les quita el sabor, dejan de ser sal, dejan de ser luz y se meten en esas tinieblas a hacer de las mismas cosas, creyéndose que ya conocen o que ya son inteligentes porque ven ese modo de operar y se les pega y se les queda esas costumbres, y en vez de quitarlas, limpiarse y sanar, pues comienzan a ser ellos mismos así, y es como una cadena del mal, donde por un lado reciben daño y ese daño se lo vuelcan a otros. Eso una persona verdaderamente empática no lo hace. Una persona verdaderamente empática, cuando vive un dolor, intenta evitarlo por todos los medios a que otros lo vivan, a que otros lo sufran. Incluso esas mismas personas que les han hecho sufrir, si luego están en una situación similar, el verdadero empático le va a evitar ese dolor. Va a hacer como dice el Señor: si tu enemigo tiene sed, tiene hambre, dale de comer, dale de beber, porque el verdadero empático es una persona de bien, una persona que no le gusta de la venganza, que no le gusta de pagar mal por mal,
y que se siente muy incómodo en tener quizás un sentimiento de venganza. Es de lo peor que puede vivir un empático, porque un empático, su deseo es solamente el bien. Como dicen los proverbios, la esperanza de los impíos es el enojo. Ellos esperan el enojo, el pleito, la contienda. Dice más, el deseo de los justos es solamente el bien. Las personas empáticas queremos de paz, queremos de bien, queremos de justicia. Algunas veces sí que podemos llegar a ser berrinchudas o indignadas si tenemos delante de nosotros injusticias, pero es que al final eso es una actitud justa ante una injusticia. O sea, el Señor Jesucristo, cuando hacían injusticia delante de Él, o cuando habían narcisistas, fariseos, Él los exponía, les decía la verdad a la cara, o no llamaba a lo malo bueno, sino que los llamaba por su nombre. O cuando hacían negocio en la casa de su padre, tiró las mesas airado. O sea, a nosotros nos deben de molestar las cosas que le molestan a Dios. En el Antiguo Testamento hay varios registros donde dice, tú no has entorpecido el pecado de tus hijos o no has hecho nada, como volviéndote cómplice. Y eso es bastante de lo que hacen las personas apáticas, que se vuelven o se terminan volviendo como ciertamente un poco cómplices o habilitadores, que viven en negación, que no quieren aceptar la verdad, que lo racionalizan, pues para seguir ahí, como digamos, consciente o inconscientemente con su droga, con la aprobación y el vínculo traumático que tienen con el abusador, con la persona narcisista. Bueno, espero que se vea. Es un vídeo corto que quería hablar de este tipo de personalidades. Si algún apático está escuchando esto, te invito a que intentes volver a decir, si yo antes no era así, pues acuérdate, intenta trabajar en tu persona, edúcate lo más que puedas de este tema del abuso narcisista, de cómo recuperarte, de cómo quitar pulgas narcisistas o cómo dejar de hacer de sus conductas y regresar a tu modo empático, sanar todo tipo de codependencia, todo tipo de herida de infancia, de rechazo, de abandono, de injusticia. Y si puede ser, y mucho mejor, de la mano de Dios, te invito a que lo hagas leyendo de las Escrituras, porque Él te puede guiar a toda la verdad con su Santo Espíritu y te puede dar fuerzas hasta sobrenaturales en este proceso, que sé que es difícil, pero la resistencia a veces duele, ¿vale? Y muchos apáticos, por no resistirse, se vuelven en esa facilidad de rendirse a los malos, ¿no? Si no puedes con el enemigo, únete a él. Y eso es lo que hacen muchos apáticos. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros, dar a la campana que os siga llegando más contenido y si Dios quiere nos veremos en un próximo vídeo. Un beso muy fuerte.